Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Debbie, bienvenidos a mi canal Conciencia Selectiva. Hoy vamos a seguir estudiando el segundo capítulo de la Fe es tu Fortuna. Así que vamos a comenzar con el video. Espero que les haya gustado mucho el primero, así que hoy nos va a tocar el segundo capítulo. El segundo capítulo se llama Tú decretarás y vamos a comenzar. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Job 22:28. Así, la palabra que salga de mi boca no regresará a mí vacía, sino que realizará lo que yo deseo y llevará a cabo aquello que la envié a hacer. Isaías 55:11. El hombre puede decretar una cosa y entonces ocurrirá. Bueno, ahí Neville empieza con, creo que cada uno de los capítulos tiene un versículo de la Biblia, del cual él explica qué es lo que significa. Así que eso es muy importante porque de por sí las enseñanzas de Neville se basan mucho en lo que es las enseñanzas de la Biblia. Así que vamos a continuar. El ser humano siempre ha decretado aquello que ha aparecido en su mundo. Actualmente está decretando lo que está apareciendo en su mundo y continuará haciéndolo mientras siga siendo consciente de ser un ser humano. Bueno, acá dice algo muy importante que es, mientras el humano siga siendo consciente de ser humano, va a decretar en su mundo. O sea, todo lo que él diga se debe expresar en su mundo. Eso es sumamente importante. Cuando se hable un poco más de la promesa, seguramente se va a entender más esta parte. Seguimos. Jamás ha aparecido nada en el mundo que el hombre no haya decretado que aparezca. Puedes negar esto, pero por mucho que lo intentes no puedes refutarlo, porque este acto de decretar se basa en un principio inmutable. El ser humano no ordena que las cosas aparezcan mediante sus palabras, las cuales en la mayoría de los casos son una confesión de sus dudas y de sus temores. Decretar es algo que se hace en la conciencia. Bien, acá lo que está diciendo básicamente es que esta ley es inmutable, o sea que por más que yo quiera decir, bueno, esto no funciona o esto no es así, esta ley rige siempre, en cada momento. Entonces ustedes o nosotros no podemos hacer nada para que esta ley no se cumpla. Ha existido siempre y va a seguir haciéndose hasta que el humano siga siendo consciente de que es humano. ¿Bien? Después dice, el humano no ordena las cosas mediante sus palabras, las cuales en la mayoría de los casos son una confesión de sus dudas y de sus temores. O sea, nuestros pensamientos se convierten en palabras. Nosotros no vamos a ordenar a través de esas palabras, sino de lo que somos conscientes de ser. Eso por ahí hace mucha referencia a lo que son las afirmaciones y de lo que se habla de las afirmaciones. Si yo repito, por mucho que repita mucho, como un loro, muchas cosas, hasta que yo no me haga consciente de ser eso, no lo voy a ver externalizado en mi mundo, porque no es mi palabra la que crea en sí, sino ser consciente de esa palabra que yo creo, ¿sí? Porque si no, cada vez que decimos algo, eso se cumpliría, eso sería bastante grave. Entonces, no es solamente el hablar, sino el habla con conciencia de lo que quiere, siendo consciente de ser lo que estoy expresando. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo digo, me siento afortunada, y realmente yo adentro mío empiezo a sentir que cada vez que lo digo, soy afortunada, hasta que llega un momento en que yo me creo, yo me convierto, yo asumo que soy afortunada, eso se va a plasmar en mi mundo. Pero no porque lo repita
85.000 veces, sino porque me empiezo a ser consciente de ser eso. ¿Bien? Puede ser que lo logre a través de la repetición, pero no es la repetición, es la conciencia la que hace que yo materialice cosas en mi mundo. Seguimos. Toda persona expresa automáticamente aquello que es consciente de ser, sin ningún esfuerzo y sin utilizar palabras, lo que les decía. En cada momento la persona está ordenándose a sí misma ser y poseer aquello que es consciente de ser y de poseer. Este principio inmutable de expresión está escenificado en todas las Biblias del mundo. Los escritores de nuestros libros sagrados eran místicos iluminados, maestros del pasado en el arte de la psicología. Al contar la historia del alma, personificaron este principio impersonal en la forma de un documento histórico, tanto para preservarlo como para ocultarlo de los ojos de los no iniciados. Bueno, acá es bastante claro lo que dice, que los escritores de la Biblia son seres iluminados, o sea, personas que tienen otro entendimiento mucho más avanzado. Ellos escribieron las Biblias, acá dice las Biblias del mundo, ¿no? En una forma encriptada para las personas no iniciadas o para ocultar estos conocimientos. Pero cuando uno lee la Biblia no debería leerla tal cual es, porque está hablando en metáfora, ¿bien? Incluso dice algo súper importante, dice, maestros del pasado en el arte de la psicología. Entonces al final la Biblia es un libro psicológico más que un libro histórico. Sigo. Actualmente aquellas personas a las que les ha sido confiado este gran tesoro, es decir, el clero del mundo, el clero obviamente estamos hablando de las iglesias, de las religiones, han olvidado que las Biblias son dramas psicológicos que representan la conciencia del hombre. En su ciego olvido, ahora enseñan a sus seguidores a adorar a sus personajes como si fueran hombres y mujeres que realmente vivieron en el tiempo y en el espacio. Cuando el ser humano ve a la Biblia como un gran drama psicológico en el que todos sus personajes y actores son la personificación de las cualidades y los atributos de su propia conciencia, entonces, y solo entonces, la Biblia le revelará la luz de su simbología. ¿Ven? O sea, está diciendo que la Biblia está simbólicamente escrita. Este principio impersonal de la vida que creó todas las cosas está representado como Dios. Descubrimos que este Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, es la conciencia del ser del hombre. Si las personas estuvieran menos limitadas por la ortodoxia y observaran de una forma más intuitiva, no podrían evitar notar al leer la Biblia que la conciencia de ser es revelada en cientos de veces a lo largo de ese texto. Por nombrar algunas pocas, 2 puntos. Acá parece que va a nombrar distintos versículos de la Biblia. Dice, el yo soy me ha enviado a vosotros, Éxodo 3:14. Aquíétate y sabe que yo soy Dios, Salmos 46:10. Yo soy el Señor y no hay ningún Dios, Isaías 45:5. Yo soy el Señor tu Dios y no hay otro, Joel 2:27. Yo soy el pastor, Juan 10:11. Yo soy la puerta, Juan 10:9. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la resurrección de la vida. Yo soy el camino. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Él es y el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Yo soy la conciencia de ser no condicionada del ser humano, es revelada como el Señor y el creador de los estados condicionados de ya existencia.
Si el hombre pudiera abandonar su creencia en un Dios separado de él, reconociendo que su conciencia es ser Dios, conciencia que se forma a imagen y semejanza de su idea de sí mismo, transformaría su mundo y dejaría de ser un desierto estéril para convertirse en un terreno fértil de su hogar. Bueno, acá está diciendo y literalmente que lo que nos quiere decir la Biblia es que Dios es nuestra conciencia de ser, la conciencia que todos tenemos, y que esa conciencia de ser va a tomar la forma que nosotros decidamos o la forma que nosotros adoptemos, porque acá precisamente donde dice a imagen y semejanza de su idea de sí mismo. O sea, esta conciencia de ser va a tomar la forma de la imagen que yo crea de mí mismo, ¿sí? Y por eso va a dar testimonio de eso, va a dar el reflejo de lo que yo creo de mí mismo. Entonces después dice que si nosotros entendiéramos esto, transformaría su mundo y dejaría de ser un desierto estéril, o sea, algo que no da fruto, para convertirse en un terreno fértil, ¿sí? En algo que todo el tiempo está dando fruto, que todo el tiempo está dando lo que yo quiero hacer. Continúo. El día que el ser humano haga esto, sabrá que él y su Padre son uno, pero su Padre es más grande que él. Sabrá que su conciencia de ser es una con aquello que él es consciente de ser, pero que su conciencia no condicionada de ser es más grande que su estado condicionado o su idea en sí mismo. Bueno, esto parece como un trabalenguas, pero no lo es. Lo que quiere decir es que Dios es nuestra conciencia de ser. Si nosotros aceptamos eso, tenemos que saber que nuestro Padre, o sea, Dios, y nosotros somos uno. Somos uno. Literalmente somos uno. Entonces, no hay separación entre Dios y yo. Por eso se asume que yo soy Dios, porque yo soy uno con mi Padre. ¿Y quién es mi Padre? Dios. ¿Y quién es Dios? Es mi conciencia de ser. Ahora, ¿qué pasa? Esta conciencia de ser suprema es más grande que yo, ¿sí? Este Padre, esta conciencia es mucho más grande. Esa es la única diferencia, pero somos uno. Por eso dice, pero esta conciencia no condicionada de ser, o sea, el Padre, o sea, Dios, o sea, mi conciencia, es más grande que su estado condicionado o su idea de sí mismo. ¿Y cuál es el estado condicionado? Yo o ustedes, ¿sí? O sea, yo, así como yo me estoy imaginando ahora, es mi estado condicionado. Pero esta conciencia de ser que habita en mí, desde el primer momento que yo existo, es más grande que yo. ¿Por qué? Porque yo estoy condicionada. ¿A qué? A todo lo que yo crea ser. ¿Bien? Sigo. Cuando el ser humano descubra que su conciencia es el poder de expresión impersonal, un poder que se representa eternamente en sus ideas de sí mismo, adoptará y se apropiará de ese estado de conciencia que desea expresar. Al hacer esto, se convertirá en ese estado de expresión. Bueno, esto simbólicamente está resumiendo todo lo que es la ley de asunción. Presten atención a esta parte. Dice, él adoptará y se apropiará de ese estado de conciencia que desea expresar. O sea, él adoptará y se apropiará de eso que yo deseo ser, de lo que yo deseo ser. Por ejemplo, si yo deseo ser rico, yo voy a adoptar y me voy a apropiar de esa conciencia, de ese estado de conciencia de riqueza. Al hacer esto, dice Neville, se convertirá en ese estado de expresión. O sea, me voy a convertir en eso. ¿Cómo? Adoptando y apropiándose de ese estado, haciéndolo propio. Decretarás una cosa y entonces ocurrirá. Puede expresarse ahora de la siguiente manera. Serás consciente de ser o poseer una cosa y entonces expresarás
o poseerás aquello que eres consciente de ser. Es exactamente lo mismo que les acabo de explicar. Serás consciente de ser o de poseer una cosa, o sea, volverse consciente de eso que yo quiero tener, que yo quiero ser, ¿sí? Y entonces expresarás o poseerás aquello que eres consciente de ser. Solamente aquellos que eres consciente de ser, sola y exclusivamente aquello que eres consciente de ser. Por eso esta ley, la ley de la conciencia, la ley de la asunción, la ley del ser. Sí, la ley de la conciencia es la única ley de expresión. Yo soy el camino, yo soy la resurrección. La conciencia es el camino, así como el poder que resucita y expresa todo lo que el ser humano es consciente de ser. Bueno, es exactamente lo que les quiero decir, es que acá Neville está diciendo que la conciencia es Dios, que solamente a través de la conciencia, tomar conciencia y hacer lo propio, a mí mismo voy a poder expresar aquello que deseo ser o aquello que yo quiero tener. Sigo. Apártate de la ceguera de la persona no iniciada, que intenta expresar y poseer esas cualidades y cosas que no es consciente de ser y poseer. Y sé el místico iluminado que decreta en la base de esta ley inmutable. Bueno, acá este consejo que nos da Neville es para ponerlo en un cuadro y enmarcarlo. Lo voy a poner acá en mi pared que se está haciendo. Este modo. Acá es muy importante, es como un consejo, yo lo tomo como un consejo a Neville. Apártate de la ceguera de la persona no iniciada, o sea, de las personas que no entienden esta ley, que directamente no la conocen. Esa es la persona no iniciada, que intenta expresar y poseer esas cualidades y cosas que no es consciente de ser y poseer. O sea, que lo está intentando, pero no es consciente de ser o de poseer. O sea que no puede. Apártate, dice, de esas personas. No las dejes entrar en tu vida. No las escuches. Y sé, o sea, conviértete, sé, el místico iluminado que decreta en la base de esta ley inmutable. O sea, convertite en ese que es el místico iluminado. ¿Por qué iluminado? Lo dice más adelante en el capítulo, que los iluminados eran quienes escribieron la Biblia y quienes entendían quién era Dios. ¿Y quién era Dios? La conciencia de ser. Entonces, al entender que esa conciencia de ser me va a mí dar el poder de poder expresar todo lo que yo quiero en mi vida, la persona que sabe eso se convierte en un iluminado. ¿Bien? Entonces dice, conviértete en este místico iluminado que decreta en la base de esta ley inmutable, que decreta, que lo que dice que es decretar, que lo acaba de decir recién ahora, en un segundo acá, dice, decretarás una cosa y entonces ocurrirá. Serás consciente de ser o poseer una cosa y eso sucederá. ¿Sí? Y acá dice, aprópiate de la conciencia de eso que deseas. Aprópiate de la conciencia, de ser consciente de eso que deseas. Y tú también conocerás la posición del verdadero místico de la siguiente manera. Yo he llegado a ser consciente de ser eso. Todavía soy consciente de ser eso y seguiré siendo consciente de ser eso hasta que aquello que soy consciente de ser se exprese a la perfección. Sí, decretaré una cosa y entonces ocurrirá. Bueno, este último párrafo de este capítulo es literalmente la explicación de lo que es persistir. Literal. O sea, otra cosa que hay que enmarcar ahí en un cuadro. Escúchenlo otra vez, presten atención. Yo he llegado a ser consciente de ser eso. O sea, él ya tiene conciencia de ser eso. Todavía soy consciente de ser eso. O sea, en este momento todavía está siendo consciente de ser eso. Y seguiré siendo consciente de ser eso
seguiré, o sea, futuro, o sea, seguiré, 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 permaneceré, persistiré. En ser eso, en ser consciente, que es apropiarse de un estado, de ser eso, hasta que aquello que yo soy consciente de ser, aquello que yo asumo, que yo creo, que yo adopto como propio y que entiendo que soy yo, se exprese a la perfección. Y escuchen esta palabra, se exprese, o sea, se muestre a la perfección, no a la mitad, no a medio camino, no a algo parecido, pero se exprese a la perfección. Él es consciente de ser eso, ¿sí? ¿Ha llegado a ser consciente de ser eso? Todavía es consciente de ser eso y seguirá siendo consciente de ser eso hasta que eso se exprese perfectamente. ¿Sí? Perfectamente. Bien, eso es literalmente persistir y eso es literalmente asumir. Hasta que a mí esto no se me dé porque yo soy consciente de eso, yo no lo puedo dejar. Me vuelvo eso, me convierto en eso y eso se tiene que expresar perfectamente. ¿Por qué? Porque soy consciente de eso, simplemente. Sola y exclusivamente por eso. Bien, esta es la ley de la conciencia y esa ley no la puedo cambiar. Lo único que no puedo cambiar es esta ley. Bien, y después termina diciendo, decretaré una cosa y entonces ocurrirá. O sea, decretaré, me apropiaré, seré consciente de una cosa y entonces ocurrirá. Fin del capítulo 2. Bueno, espero que les haya gustado mucho este capítulo, espero que lo hayan entendido, espero haber ayudado un poquito en entender cada uno de los capítulos. El próximo va a ser el capítulo 3, así que si les gustan estos mini videos, espero que este va a ser un poquito largo porque el capítulo es bastante largo, pero la idea es que ustedes los puedan ir entendiendo. Cualquier cosa me escriben en los comentarios, me dejan su like si les gusta este video y me pueden encontrar en las redes sociales como Conciencia Selectiva. Nos estamos viendo en el próximo video. Me dejan sus dudas y comentarios. Adiós.